Bueno, básicamente, ¿por qué Lightning Network, no? O sea, ¿por qué nos estamos embarcando en esta tecnología y en esta solución? No sé, ¿por qué la carita se explica? No importa. Pero bueno, si quieres avanzar, Fran, una. Básicamente, ¿no? Volviendo un poco a las raíces, al inicio, ¿no? de Bitcoin. ¿Y qué buscaba hacer Bitcoin en un inicio? Bueno, como dice el white paper, ¿no? Un sistema de efectivo electrónico usuario-usuario. Entonces, si bien el concepto está genial y es lo que buscamos que pase con la tecnología, bueno, podemos ver, ¿no? Que Bitcoin realmente es muy seguro, es muy robusto, es descentralizado y demás, pero a la hora de comportarse como un dinero, bueno, quizás puede tener ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, esto de las confirmaciones de los bloques, que tardan en promedio cada 10 minutos, y bueno, la capacidad que tiene la red para procesar también estas transacciones, ¿no? No solamente que estas se procesan en un promedio de 10 minutos, sino que también es limitado la cantidad de transacciones que se pueden procesar en ese tiempo, que ronda entre 2.500 y 3.000 transacciones. Por lo cual, si quisiéramos hacer un uso masivo de esta tecnología, en principio no se podría. Y no solo esto, sino que también el costo, ¿no? Que a medida que la red se usa cada vez más, bueno, también tiende el costo de transaccionar a aumentarse, ¿no? Entonces, bueno, con este panorama, capaz es difícil hablar de un sistema electrónico de dinero con estas limitaciones, ¿no? De hecho, bueno, ha pasado en el pasado que la mempool, la cantidad de transacciones pendientes que tenía la red para procesar, ha aumentado a números muy altos. Y entonces, en ese sentido, si nosotros decimos, bueno, ok, ¿cómo hacemos para que esta tecnología pueda abarcar más, para que pueda escalar, por decirlo así? Se han propuesto siempre soluciones a estos temas. Y si quieres avanzar una, Fran, después igual te voy a hacer ir y volver. Pero bueno, hay un concepto que se llama, en su momento algunos lo habrán escuchado, ¿no? El concepto del trilema de la blockchain, ¿no? Que básicamente consta de que entre las características que puede tener una blockchain, descentralización, seguridad, escalabilidad, si queremos aumentar una de esas características, queremos potenciar una de estas tres características, es muy probable que tengamos que ceder de alguna manera en una o en ambas de las otras dos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, si yo quiero escalar la blockchain de Bitcoin para que pueda tener miles y miles de transacciones, bueno, es probable que tengan que ceder un poco de la descentralización o de la seguridad, ¿no? Un ejemplo de esto, si quieres volver para atrás, fue por ejemplo en el año 2017, ¿no? Cuando la red estaba tan congestionada de la cantidad de demanda que tenía, bueno, había gente que propuso en ese momento decir, bueno, ¿cómo hacemos para escalar Bitcoin? Bueno, aumentemos el tamaño del bloque para que entren más transacciones. Entonces, bueno, ok, ahí estás aumentando la escalabilidad, pero la contrapartida es que quizás estás disminuyendo lo que es la descentralización, ¿no? Porque un bloque más grande se implica mayor poder de almacenamiento, lo que eventualmente haría que cada vez menos nodos puedan llevar el registro total del libro contable, ¿no? Entonces, bueno, en el 2017, que fue como cuando estos temas, o sea, realmente empezó a ser un problema el tema de las comisiones y los tiempos de confirmación de Bitcoin, en su momento se encontró una solución llamada Segwit, que básicamente, bueno, se logró de alguna manera escalar Bitcoin porque aumentó la capacidad de procesamiento de la red sin ceder en lo que es la seguridad o la descentralización, básicamente recortando parte de la información de las firmas digitales. Eso es un poco técnico, después yo no soy muy técnico, después seguramente van a tener un montón de profesionales técnicos. De hecho, si hay alguien que me escucha que es una burrada, lo que sea, me levanta la mano y me lo dice, que estamos todos aprendiendo el gallo también. Entonces, bueno, que también, dicho sea de paso, esta implementación llamada Segwit es también lo que hizo posible que hoy por eso podemos usar Lightning Network, ¿no? Entonces, avancemos si querés, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Es difícil aumentar la escalabilidad de una blockchain sin ceder en las otras dos variantes. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entonces escalar estas tecnologías? Bueno, hay un concepto que se llaman protocolos de segunda capa o capa 2, que son soluciones diseñadas justamente para, en un principio, aumentar la capacidad de procesamiento que tiene la red, pero sin disminuir o mitigar la cuestión de la seguridad o lo de la descentralización, ¿no? Entonces hay varios protocolos de estas segundas capas. El que estamos hoy trabajando y haciendo menciones es Lightning Network, pero hay varios. Entonces, en este sentido, ¿qué es Lightning Network, no? Bueno, sí, Lightning Network, al igual que Bitcoin, es un protocolo más.
Es un protocolo abierto, al igual que Bitcoin no hay una empresa, no hay un grupo de organizaciones, nadie lo controla en sí, el Lightning Network. Y bueno, es un protocolo de equidad también, ¿no? ¿Y qué significa un protocolo de equidad? Bueno, los protocolos de equidad son aquellos que buscan que las relaciones que interactúan en el mismo sean honestas y sean justas, ¿no? Mediante incentivos o penalizaciones. Entonces, bueno, esto lo que permite son pagos mucho más rápidos, seguros y privados, sin tener que confiar en un otro o tener que pedir permiso a alguien. Y bueno, muy por arriba técnicamente, después en las demás charlas y talleres van a ir profundizando más en cómo funciona a nivel más técnico el Lightning Network, pero básicamente hay un concepto que se llaman los canales de pago, que en esencia son transacciones multifirmas, ¿no? Una misma transacción que está custodiada por dos llaves y que de alguna manera toda la transacción futura ambas partes tienen que firmar esa transacción para ir actualizando los saldos, ¿no? Básicamente, conceptualmente, si yo quiero transaccionar con Jimena y tenemos pagos muy recurrentes, lo que podemos hacer es abrir un canal entre nosotros por medio de una transacción on-chain. Esa transacción inicialmente sí es on-chain, entonces ambos creamos un canal multifirma y alguna de las dos partes o ambas tiene que fondear ese canal con cierta cantidad de Bitcoin, y mientras tengamos nuestro canal abierto, actualizando estas firmas, podemos enviarnos todas las transacciones, cualquier cantidad de Bitcoin instantáneamente entre estos canales. Entonces, bueno, una vez que si el canal se decide cerrar, por decirlo así, se ve el saldo final de esas transacciones y eso es lo que se termina volcando a la blockchain. Pero bueno, esencialmente lo que permite un poco Lightning Network es que con una transacción on-chain de apertura y una potencial transacción de cierre de canal, poder hacer cualquier cantidad de transacciones que queramos de manera instantánea dentro de esas partes. Esto es inicialmente así, después obviamente el concepto se va un poco más complejizando. Eventualmente, si yo le quiero hacer un pago a Javi y no tengo un canal abierto con él, pero Jimena sí tiene un canal abierto con él y tiene un canal abierto conmigo, yo puedo pasar mi pago, lo puedo rutear a través de Jimena, entonces eso permite conectarse, si no tenemos que estar conectándonos nuestros canales con cada persona que quisiéramos interactuar. Y bueno, también un poco también para tener en cuenta, ¿no? Si quieres pasar una más. No sé por qué pasa eso. Pero bueno, esto no hace falta leerlo, es simplemente una parte de un mail que envió justamente Satoshi Nakamoto ya en el año 2011-2012, porque algunos capaz cuestionan este tipo de soluciones. Che, pero eso es Bitcoin, no es Bitcoin, está bien que estemos haciendo esto. Y bueno, la realidad es que ya desde tiempos primarios, por decirlo así, ya se estaba empezando a hablar del concepto de transacciones abiertas no registradas o de time blocks, de tiempo, de poder hacer intercambios de alta frecuencia entre conjuntos de pares. Y bueno, mismo Satoshi ya hablaba que las transacciones intermedias quizás no necesitan ser transmitidas. Solo el resultado final es registrado por la red. Entonces, si bien acá no llevaba el nombre de Lightning Network, pero ya el concepto de que ya se veía que se iba a tener que necesitar algún tipo de solución de capa 2 sin tocar la capa base principal de Bitcoin, ya se hacía de alguna manera notar, ¿no? Entonces, si quieres avanzar un poquito más. Entonces, bueno, y ahora algunas pequeñas características entre lo que sería usar el protocolo capa 1 de la blockchain de Bitcoin y usar esta solución, por ejemplo, de capa 2 llamada Lightning Network. Bueno, primero que nada, una puede ser la capacidad, ¿no? Es decir, como decíamos, la blockchain capa 1 de Bitcoin puede procesar quizás 3.000 transacciones en promedio cada 10 minutos. La red de Lightning Network eventualmente tiende al infinito, o sea, puede procesar millones de transacciones en la medida que se abran cada vez más y más canales y se activen cada vez más y más nodos. Pero bueno, también en algún punto Lightning Network tiene una limitante en cuánto Bitcoin vos podés mover por Lightning Network, que es básicamente cuánto Bitcoin hay almacenado en estos canales, ¿no? Ahora después en otra diapositiva vamos a ver un poco de los datos actuales de la red, pero más o menos hay unos 4.800 Bitcoin que están bloqueados en Lightning Network, así que bueno, eventualmente uno podría, como máximo si se quisiera, de una sola vez, podría mover, nadie mueve tanto, ¿no? Pero no lo vas a mover por Lightning Network, pero bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que Lightning Network puede procesar hasta la cantidad de Bitcoin que tiene adentro. Otra cosa también son los tiempos, ¿no? En la blockchain de capa 1 nosotros tenemos que esperar mínimo, con suerte,
10 minutos para tener una primera confirmación. Cuando usamos los protocolos de Lightning Network, como nuestra transacción, no, a diferencia de la capa 1, que ni siquiera en el Lightning Network se llama transacción, se le dice pago porque funciona diferente, pero a diferencia de la capa 1, que la transacción tiene que replicarse entre todos los nodos y toda la red tiene que escuchar la transacción, en Lightning Network solamente los canales involucrados y el nodo validador es el que ve la transacción. Entonces es instantáneo, basta con que las dos partes y el canal se comuniquen para que la transacción se procese. Entonces el tiempo en Lightning Network es mucho más corto en ese sentido, más instantáneo. Bueno, también el concepto de público y privado, ¿no? En la blockchain de capa 1 las transacciones son públicas para cualquiera que las quiera ver, quedan registradas permanentemente en este libro contable. En Lightning Network se dice que es más privada en ese sentido, y eso también es interesante, ¿no? Porque quizás si bien el primer incentivo para empezar a desarrollar el Lightning Network fue, bueno, aumentemos la capacidad de procesamiento de la blockchain, bueno, también tiene como quizás una consecuencia, no sé si habrá sido intencional o no, eso quizás los que saben más lo podrán decir, pero bueno, es un protocolo que de alguna manera también aumenta la privacidad de las transacciones por este punto, ¿no? De que las transacciones en Lightning Network solamente las escuchan quienes están dentro de ese canal, en esa transacción, y las transacciones intermedias ni siquiera son almacenadas. Es decir, los distintos cambios de saldos se van eliminando, por decirlo así que todavía es más privado en ese sentido. Después acá otro concepto interesante que coloqué, ahora después, bueno, el offline, online, y esto lo quise poner para hacer referencia a que, por ejemplo, en Bitcoin capa 1, si yo quiero hacer un pago, hacer una transacción, me basta con tener la dirección pública a quien yo quiero hacer un pago y ya está, ¿no? Yo con tener la dirección pública mando la transacción, en algún momento se confirma y ya, el receptor no tiene que hacer absolutamente nada. Pero bueno, como estamos hablando de Lightning Network, como se tratan de transacciones multifirmas, por más que yo haga un pago, de alguna manera la otra parte tiene que, en algún punto, firmar esta transacción, tiene que formar parte de ese evento. Entonces eso implica que la persona está online. O sea, cuando yo hago un pago, mi receptor me tiene que hacer una devolución, por decirlo así, de información. Entonces es un dato a tener en cuenta, que en Lightning Network ¿no? Ambas partes, para que se concrete la transacción, tienen que estar online. Aunque entiendo que bueno, ya hay desarrollos que quizás buscan también poder mitigar esto, después lo veremos en los workshops y demás. Bueno, después también está el concepto de que funciona diferente de las comisiones, ¿no? En la capa 1 de Bitcoin, cada vez que hacemos una transacción, le pagamos una comisión a los mineros. Y bueno, en Lightning Network, cada vez que hacemos un pago, hay una comisión, la verdad que es ínfima y es mínima, después también vamos a ver un que otro dato, pero ronda quizás actualmente entre 1 y 7 satoshi, la verdad que tiende casi a cero, y de hecho hay veces que una transacción en Lightning Network puede ser de costo cero, pero bueno, eventualmente las comisiones se pagan a los nodos que enrutan esa transacción, ¿no? También, ¿no? Y después también por otro lado, bueno, también ¿no? En este concepto de sistemas de protocolo de equidad, ¿no? De alguna manera, como en la red de capa 1, el minero pone a disposición de la red hardware y energía, y si hace las cosas mal o intenta hacer trampa, por decirlo así, es penalizado, como bueno, perdiendo el costo energético que realizó. En Lightning Network los nodos, que tienen un rol más fundamental, si se quiere, a diferencia de la capa 1 que solamente almacena la información, acá los nodos cobran una pequeña fee por lo general, o no, por las transacciones que pasan por su canal. Entonces, es una comisión de ruteo, por decirlo así. Y bueno, también estos conceptos técnicos, ¿no? de que en capa 1 se usan las direcciones públicas, en Lightning Network se usan las facturas, invoice, facturas de Lightning Network, que se generan y tienen cierta validez por un tiempo dado. Y bueno, ambas, tanto en capa 1 como en Lightning Network capa 2, las transacciones son irrevocables, ¿no? Una vez que uno hace una transacción, sea por capa 1 o capa 2, la única manera de reversarla es que la contraparte me haga un envío devolviéndomelo. Bueno, y esto también un poco, estos son datos tomados de 3 exploradores. Al igual que hay exploradores para ver la blockchain de Bitcoin de capa 1, hay exploradores también para ver el estado actual de Lightning Network. Obviamente la información siempre más verídica va a estar en la medida que ustedes se conecten directamente al protocolo, ¿no? Se descarguen un software que puede interactuar con Lightning Network, ahí van a tener la información más
precisa. De hecho, yo tomé esto ayer de 2-3 sitios y en uno me mostraba que hay 16.730 nodos, el otro me mostraba 17.700, el otro 15.700, entonces ¿cuántos nodos hay? Y bueno, más o menos entre 15.000 y 17.000, ¿no? Habría que ver el número más exactos. Pero bueno, es interesante, ¿no? Acá vemos también la capacidad de la red, o sea, hoy por hoy hay almacenados, bloqueados, por decirlo así, en Lightning Network, más o menos 4.600 Bitcoin. Y bueno, podemos ver distintos datos de la capacidad que tiene el canal y el costo de las tarifas actuales, que van entre 1 y 7 satoshis, la verdad que es prácticamente ínfimo. Bueno, los números de canales, ¿no? Esos nodos se van conectando entre sí, cada conexión entre nodo y nodo se genera un canal, entonces si bien hay 17.700 nodos, un nodo puede estar conectado a más de un nodo, entonces por eso es que hay muchos más canales que nodos. Así que, no sé si nada más. Y bueno, en realidad después no mucho más en esta parte introductoria, ¿no? Uno puede también tener en el mismo una Raspberry Pi, una computadora de muy poca capacidad, de la misma manera que uno almacena la blockchain de Bitcoin, también puede almacenar y correr un nodo de Lightning Network. Más o menos esto fue una pequeña introducción muy breve. De mi parte, bueno, yo conocí Bitcoin en el año 2015, a partir del año 2016 empecé a la ONG, la verdad que muy contento por todo lo que fui aprendiendo ahí. Y bueno, desde mi percepción personal, ¿no? Desde el año, no sé, 2017, que fue toda la cuestión del hard fork de Bitcoin, ese Bitcoin Cash y esto, y si Segwit, o no vamos a el tamaño del bloque o no. Esto en lo personal fue como lo más interesante, lo que más me fascina, lo que más me atrae por hoy, en todo lo que tiene que ver, no solo en el desarrollo de Bitcoin, sino como de las otras criptomonedas también. Yo la verdad que hoy, como que hay muchas criptomonedas que quizás buscan solucionar ciertas cosas que supuestamente Bitcoin tiene como falencia, para mí bueno la tiene, pero bueno, creo que no solo que este tipo de soluciones ayuda a la escalabilidad de Bitcoin, sino que abre la puerta a un montón de... O sea, todavía el Lightning Network de alguna manera está en pañales, o sea, si bien ya el protocolo es seguro y se puede usar, imaginemos, ¿no?, que la propuesta comenzó, o sea, si bien ya se hablaba en el año 2011, 2012, la propuesta concreta, el white paper inicial, fue presentado recién en el año 2015, hasta el año 2017 que no se implementó Segwit, no se podía usar este protocolo, y a partir del año 2018 empezó completamente a funcionar la red de Lightning Network, ¿no? Entonces estamos hablando de que si Bitcoin está en una etapa temprana y es del año 2008, Lightning Network, estos protocolos que tienen mucho menos años, todavía están aún más en sus inicios, ¿no? Pero bueno, de mi parte me parece fundamental y clave que tengamos una alternativa de dinero robusta, sólida y privada también, ¿no? Porque me parece que si no más con ciertas cosas que quizás se van bien en el ecosistema, ¿no? Quizás algunos habrán escuchado lo que pasó hace poco con Tornado Cash, que era este mezclador de Ethereum, ¿no? Que de alguna manera buscaron censurar o cortar aquellas transacciones que manejaban ese grado de anonimato, ¿no? Entonces, hay como ciertos ataques todavía, creo que van a seguir habiendo por parte quizás de estados a las criptomonedas. Entonces, si por lo menos no tenemos una alternativa, una moneda robusta, confiable y que podamos usar de manera privada, sin que estar dando explicaciones constantemente, no sé qué tanto sentido puede tener todos los demás desarrollos, ¿no? Creo que si Bitcoin por lo menos no consigue su propuesta inicial de ser un sistema electrónico de dinero persona a persona, independientemente de cualquier tercero, bueno, no sé, vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero bueno, si quieres avanzar, Fran, ya igual hasta acá. Muchas gracias.